Para finalizar, creo que podríamos hablar un poco sobre los conceptos de violación operantes. Otra cuestión que genera discusiones es la inoperancia de los conceptos de violación. Muchas veces se dice que los tribunales buscan decretar la inoperancia solamente para evadir el estudio de fondo. En ocasiones sí es así, pero muchas otras ocasiones es porque no supimos redactar el concepto de violación que fuera operante. Por ello, daré aquí algunas características enunciativas, pero claves de lo que para mí es o cómo se califica un concepto de violación operante. Y de esta manera evitar la inoperancia y por tanto que se nieguen los amparos. Yo comenzaría diciendo que un concepto de violación operante es aquel que controvierte frontalmente las consideraciones del acto reclamado. Si hablamos de amparo directo, sería aquel concepto de violación que controvierte, que combate frontalmente lo que dijo la sentencia reclamada. Pero ahora, no basta que combata directamente las consideraciones o cualquier consideración. Yo ahí agregaría que combata directamente las consideraciones torales o centrales. Es decir, aquí tendríamos que distinguir entre lo que es un dicho de paso, lo que podría decirse que es un máxime, no interdicta, estas razones que son mayores abundamientos, son ejemplos, son consideraciones que bien podrían estar o no estar. Si esa consideración se quita de la sentencia y la sentencia sigue siendo tal cual es, no cambia el sentido, no cambia la lógica de la sentencia, entonces es una consideración que se podría decir obiter dicta. Por el contrario, si es una consideración que si la quitamos de la sentencia carece de sentido, carece de operatividad, ya no es como era, entonces esa consideración es central. Esa consideración sostiene la sentencia y son únicamente en las que nos debemos enfocar. Entonces, recapitulando, el concepto de violación operante es aquel que controvierte frontalmente las consideraciones centrales del acto, las que hacen que el acto rija. No queda ahí, yo agregaría, pero que además son capaces de producir un beneficio. Es decir, son conceptos de violación operantes aquellos que controvierten frontalmente todas las consideraciones centrales del acto y que nos podrán producir un beneficio. Que si no, ¿qué caso tendría conceder un amparo si no se podría obtener un beneficio? De ahí viene una categoría, una clasificación de conceptos discutida que es el fundado pero inoperante. Tienes razón en lo que dices, pero como no alcanzarías un beneficio real y cierto, te debo negar el amparo, es inoperante. Entonces, podremos ir más allá. También el concepto de violación operante es aquel que se centra en todas las cuestiones efectivamente planteadas y que parte de cuestiones que fueron probadas o de hechos que así acontecieron. Porque si no, aquí entraría otra clasificación de inoperancia que se dice parte de una premisa falsa. Un concepto de violación no puede ser estudiado si toda la argumentación del concepto parte de un hecho que no sucedió, o al menos que no está probado o respaldado así en el expediente, o que lo interpretamos de una manera que no fue así. Entonces deben partir de premisas verdaderas que sí hayan acontecido y obren en el expediente y sobre esa base podemos desarrollar los argumentos. Ahora, yo podría decir, los conceptos de violación también deben ser suficientes. Esto es, que controviertan todas esas consideraciones que ya dijimos que eran esenciales, todas, porque en caso de que se confronten algunas y se queden volando, por decirlo, otras, el concepto es inoperante. Supongamos que la sentencia reclamada nos dio 4 razones por las cuales no teníamos la razón, por las cuales nos negaron lo que queríamos y controvertimos 2 o 3, pero quedan algunas líneas de argumentación, algunas valoraciones en la sentencia que nada se dice. El concepto de violación así desarrollado tendría que ser calificado también como inoperante, porque se deben confrontar todas las razones que nos dieron, todas las consideraciones, ya dijimos,
centrales. Entonces el concepto debe ser suficiente. También, para tener conceptos de violación operantes, estos deben ser oportunos o vigentes. Dijimos que suficientes, pero también podríamos agregar vigentes. ¿Y a qué nos referimos? Que hay ocasiones en las que el concepto de violación ya no se puede hacer valer, porque se debió hacer valer en un amparo anterior, porque a lo mejor implícita o explícitamente eso ya fue desestimado por el propio tribunal colegiado. Entonces, precluye la oportunidad de hacer valer un concepto de violación. Entonces, debe ser el concepto de violación oportuno o estar vigente. No debe ir contra la cosa juzgada, es muy parecido a esto. Si ya se dijo algo, no podemos insistir en un segundo o un tercer amparo de la misma sentencia en un tema que esencialmente ya fue juzgado. Diríamos contra la cosa juzgada. Eso lleva a otro tipo de inoperancia muy parecida. Cuando desarrollamos un argumento y nos lo declaran infundado, pudiera ser, y desarrollamos un segundo, tercer concepto que parte o sustancialmente se hace descansar, se apoya en lo que ya nos dijeron que no tenemos razón. Entonces, como se extiende, por decirlo, la razón y se declara inoperante, parten de otros argumentos que ya nos dijeron que no eran correctos. Entonces, podría decir también, el concepto de violación operante es aquel que no introduce cuestiones nuevas. Esto es también reiterado en la práctica. A lo mejor un argumento que en su momento no se nos ocurrió, alguna consideración jurídica o de valoración de pruebas o alguna cuestión de por qué estaba mal una sentencia, y esto ocurre cuando a lo mejor la sentencia reclamada en el amparo directo viene de una apelación y en la apelación nada dijimos y solamente hasta que llega el amparo se nos ocurrió que podríamos alegar alguna otra cuestión y ahí la queremos introducir. Estas cuestiones sorpresivas, nuevas, que no fueron materia de análisis por la autoridad responsable, no pueden ser estudiadas por el Tribunal de Amparo por algo parecido a lo que decíamos de que no pueden sustituir a la autoridad. Es la técnica de amparo. Si la autoridad responsable nada dijo porque no se le hizo valer, el tribunal colegiado nada puede decir porque está revisando, no está haciendo. En ese sentido también, cuando sobre todo vienen de algún recurso, alguna apelación y que se controvierte una sentencia de amparo directo, puede ser en el indirecto, cuando también vengan algún interlocutor, alguna resolución del recurso, que se repitan lo que se dijo en agravios, en la apelación, por decir algo, se copia y se pegue a los conceptos de violación del amparo directo. O sea, de aquí a acá es lo mismo, pero a medias existe una resolución que ya atendió esos agravios, que ya dijo bien o mal, pero dijo que no tenían la razón y se insiste en volver a plantear prácticamente y en ocasiones literalmente copiar y pegar agravios al directo. Esos conceptos de violación así redactados son también inoperantes, no pueden ser estudiados porque ya fueron estudiados. La sentencia de la segunda instancia o la sentencia que estamos controvertiendo es esta, no la anterior, la sustituyó. Entonces, si nosotros reiteramos o insistimos, el concepto de violación no puede estudiarse. Tendríamos que concentrarnos en lo que nos dijeron cuando nos respondieron esos agravios, pudieron haberlo hecho mal, y entonces eso es lo que debemos decir en el amparo directo porque está mal. Así como una recapitulación de los que son los conceptos de violación operantes, diríamos que confrontan frontalmente, directamente las consideraciones que son torales, todas las consideraciones torales que sí nos pueden producir un beneficio, que sí parten de lo efectivamente probado, alegado, dicho en el juicio y no de cuestiones falsas, que además se centran en la litis, que además estamos en tiempo de hacerlo valer, es oportuna esa argumentación, que no insisten en planteamientos que ya habíamos hecho antes y que tampoco introducen planteamientos que nunca habíamos hecho antes. Entonces, todos estos francos se tienen que cuidar a la hora de redactar conceptos de violación a fin de evadir la inoperancia, porque el primer paso para obtener un amparo es que el concepto de violación sea operante.
Solamente si es operante se podrá estudiar en fondo y si es fundado se podrá conceder el amparo. Si es fundado es aquel que logra evidenciar, como ya decíamos, una indebida valoración de pruebas, una inexacta aplicación de la ley, una mala interpretación del derecho, del alcance de algún derecho humano, del marco constitucional, etcétera. Eso es lo que podríamos decir hasta el momento de los conceptos de violación a fin de que sean operantes y no nos decreten la inoperancia y nos digan el amparo.